Aproximadamente hace 2 millones de años, un poderoso bloque de tierra logró emerger del profundo océano. Un punto caliente, originado por el vulcanismo, abrió paso al único afloramiento rocoso de la cordillera volcánica submarina del Coco, que se extiende desde las Islas Galápagos hasta las costas pacíficas del sureste de Costa Rica. Este punto alto en el mar es un volcán apagado, con una selva de profundos barrancos envueltos en niebla y estruendosas aguas moviéndose a través de ríos y cascadas. Una misteriosa isla cuyo silencio guarda miles de historias sobre la evolución de las especies acuáticas y terrestres, historias de aventureros, descubridores y científicos de todo el mundo. Se trata de la Isla del Coco. La isla de 24 kilómetros cuadrados cuenta con 4 bahías principales: Wayfair, Chatham, Iglesias y Weston. Solo las 2 primeras de arenosas playas y accesibles para el ingreso. Se dice que la isla del Coco fue descubierta por el navegante Joan Cabezas en 1526. Aunque de este dato no se tiene certeza, en la historia general de las Indias aparecen algunos de sus relatos. La primera representación geográfica de la isla del Coco aparece en el Mapamundi de Enrique II de Francia del año 1542. Este consignó las exploraciones de América para ese entonces y lo dibujó el cartógrafo francés Nicolas Desliens. A principios de 1898 se realizó la primera expedición científica costarricense a la isla del Coco, dirigida por Henri Pittier, director del Instituto Físico Geográfico Nacional, y Anastasio Alfaro del Museo Nacional. Alfaro publicó sobre las aves y mamíferos que observó en la isla, incluyendo algunas notas sobre las aves marinas. Años más tarde, en 1902, Paul Viollet del Museo Nacional de Costa Rica realiza otro viaje y, como naturalista, recolectó y describió nuevas especies de moluscos terrestres. A partir de 1980, las expediciones universitarias inician su trayectoria. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR de la Universidad de Costa Rica junto con la Universidad Nacional generan nuevos datos sobre la biología terrestre y marina de la isla, así como la interacción del océano y la atmósfera. A continuación conoceremos parte de este trabajo científico que realizan las universidades públicas costarricenses. Las corrientes marinas que llegan a la isla del Coco afectan su clima. Según la época del año, su dinamismo cambia. Uno de los factores determinantes es la llamada zona de convergencia intertropical. Una de las principales tareas que ha asumido el equipo científico es recolectar y sistematizar con frecuencia datos sobre el clima, para poder conocer el impacto de la variabilidad climática y validar la información obtenida mediante otras metodologías. Y estas variables las medimos porque dentro del estudio que estamos haciendo de los sistemas oceanográficos es muy importante estudiar también la parte atmosférica, puesto que una de las fronteras de este componente del océano del sistema climático es la atmósfera, y entonces hay procesos de interacción entre el océano y la atmósfera, y para cuantificar estos procesos nosotros debemos medir las diferentes variables atmosféricas que podemos hacer con una estación meteorológica. Las estaciones meteorológicas instaladas en la isla son portables para asegurar su transporte y movilidad. Funcionan con paneles solares durante el día y en la noche con baterías. De esta forma la captura de datos es constante. Se reciben todos los datos que capturan los sensores, como presión atmosférica, temperatura, humedad, precipitación, radiación global, radiación ultravioleta y dirección del viento.
Esto básicamente sirve para después integrarlo al resto de los componentes, por ejemplo a la parte de oceanografía física, para ver el comportamiento de las corrientes superficiales y además de eso poder cuantificar, que es muy importante para la parte biológica, por ejemplo del plancton, procesos de mezcla, al nosotros tener una medición, por ejemplo, de la velocidad del viento. Entonces eso nos va a permitir dar una mejor explicación de los sistemas oceanográficos existentes en la isla del Coco. De vuelta a los laboratorios del Centro de Investigaciones Geofísicas, los datos son procesados para hacer mediciones y comparaciones. Como resultado de la aplicación de modelos predictivos basados en información global recibida en el CIGEFI, es posible comparar con los datos recolectados en la isla y completar el sistema de monitoreo. Estos estudios sustentan y renuevan información de la isla y aportan valiosos hallazgos a las demás investigaciones que se realizan. La temperatura del agua está marcando, está con 27.3. Cuando las corrientes de la zona de convergencia intertropical se desplazan hacia el norte, la contracorriente ecuatorial se intensifica y provoca un mayor flujo de agua proveniente de Polinesia y Oceanía. Esta es la razón de la presencia de organismos indopacíficos en la isla, como algunos invertebrados, peces, corales y plancton. En las aguas de la isla del Coco se desarrolla gran parte de las investigaciones científicas sobre la interacción océano-atmósfera. Determinar la física del océano permite conocer su dinámica y comportamiento en relación con el Pacífico tropical oriental. Mi trabajo en oceanografía física consiste en estudiar la dinámica en general de la isla. ¿Qué significa dinámica? Significa estudiar las corrientes y cómo cambia la estructura de la columna de agua. Eso quiere decir que estudiamos parámetros físicos como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, cantidad de clorofila y cómo se distribuye esto en la columna de agua y cómo varía en el tiempo. Usamos también un CTD que se llama, lo que mide el CTD es temperatura, salinidad, profundidad, clorofila, fluorescencia y turbidez del agua. Y entonces lo que hacemos son transeptos alrededor de la isla, donde hacemos mediciones espaciadas en ese transepto y así sabemos cómo varía esas características del agua desde la costa hasta por lo menos la plataforma insular de la isla, que son unos 200 metros de profundidad. Los sondeos exploratorios que se realizan en estas aguas y en los montes submarinos alrededor de la isla se analizan en el laboratorio. Así es posible conocer las características del agua y su patrón de corrientes. Las expediciones científicas al Parque Nacional Isla del Coco fusionan los esfuerzos de dos instituciones públicas del país, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, esta última representada por el Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero. Bueno, nuestro laboratorio en realidad viene trabajando en la isla del Coco desde hace 30 años, desde el inicio de la década de los 80. Y a partir de ahí siempre hemos estado interesados en determinar el patrón de corrientes, cómo se mueven las aguas entre Costa Rica y la isla del Coco, qué sistemas de corrientes afectan a la isla del Coco en sí misma, ¿verdad? Para determinar la influencia que pueda tener sobre ese ecosistema algunas corrientes, digamos que se desplazan desde grandes distancias. Los muestreos que realizan el AUCOS y el CIMAR permiten conocer la conductividad, temperatura, fluorescencia y otros componentes cuyos datos se toman en columnas de agua a lo largo de diferentes trayectos, desde Cabo Blanco en Punta Arenas hasta la isla del Coco y sus 4 bahías. Gracias a esto, se entiende el comportamiento de las aguas oceánicas y es posible conocer su sistema de corrientes. La pregunta que uno se haría es, ¿por qué es importante hacer estos estudios, verdad? ¿Por qué desde hace 30 años estamos nosotros siempre encima de este tipo de trabajo? La respuesta es muy simple. Entre la isla del Coco y Costa Rica fluyen una serie de corrientes que vienen desde la parte oeste del Océano Pacífico, que transportan
nutrientes, transportan flujos de calor que son muy importantes para los ecosistemas marinos que encontramos en estas regiones. En 1869, el presidente de la República, Jesús Jiménez Zamora, nombra comandante a Rafael Oreamuno para iniciar nuevamente la búsqueda del tesoro. Durante sus expediciones, se enarbola la bandera de Costa Rica por primera vez en la isla del Coco, un 15 de septiembre, y se toma posesión oficial de la isla. Por ser un sitio natural privilegiado y contar con cientos de especies endémicas, es que el Parque Nacional más grande del país fue declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Gracias a la iniciativa liderada por Rodrigo Carazo Odio y la Fundación Amigos de la Isla del Coco. Nosotros, los que queremos la Isla del Coco como algo muy cercano a nuestra patria, hemos estado pensando durante mucho tiempo que, siendo, como lo dijo ya muy bien Jacques Cousteau, la isla oceánica más bella del mundo, pues merecía esta condición. Y a su vez, los costarricenses debemos sentirnos muy orgullosos de que el mundo entero la admire. Lo hice inmediatamente un mes después de estar en el gobierno, porque apenas gané las elecciones, un grupo de gente de los Estados Unidos vino a proponer la construcción de un casino, lo cual, pues además de un insulto, era también un aviso de que eso podía suceder en el futuro y era mejor evitarlo. A pesar de esto, la isla del Coco es amenazada y atacada constantemente por embarcaciones pesqueras ilegales. Y aunque se hace un gran esfuerzo para mitigar el problema, es necesario mejorar las políticas de vigilancia y protección. El grupo multidisciplinario necesita coordinar muy bien sus acciones y prepararse con el equipo necesario para que la toma de muestras sea exitosa. Para esto, la expedición científica cuenta con un especialista en operaciones marinas. Bueno, mi experiencia en la Isla del Coco es la colaboración para que todos los proyectos que se realizan en esta expedición salgan de la mejor manera. Yo doy apoyo a la gente de física, doy apoyo a la gente de química, doy apoyo a los biólogos que trabajan en corales. Para la conservación de los recursos y la biodiversidad de la isla, es determinante conocer las unidades más pequeñas suspendidas en el agua, el plancton, cuya variedad muchas veces supera la diversidad en los ecosistemas terrestres. Ahora vamos a hacer unos muestreos sobre parches de arrecife coralino en Bahía Waifer, utilizando diferentes redes de plancton. Cada red va a tener un tamaño de poro diferente, entonces va a tener una capacidad diferente para capturar organismos de diferente tamaño. El plancton son los organismos suspendidos en el agua, microscópicos, que dependen de su transporte de las corrientes marinas y es la base de las cadenas alimentarias en los océanos. La gran mayoría de organismos en sus etapas larvales, invertebrados como moluscos, como crustáceos o incluso vertebrados como peces, sus estadios larvales se alimentan de plancton. Si no hubiera plancton no tendríamos la vida marina que tenemos en nuestras aguas y en todas las aguas del planeta. La distribución geográfica y la diversidad de especies de este plancton demuestran el proceso evolutivo geológico de los océanos. El fitoplancton, al consumir dióxido de carbono, puede convertirse en un regulador de este compuesto en la atmósfera y el mar.
La distancia de esta isla oceánica de las masas terrestres continentales hace que los nutrientes de sus aguas sean especiales para la investigación científica. En estas enormes masas acuáticas se encuentran los fertilizantes marinos, alimento del plancton. La disciplina encargada de estudiar estos nutrientes, así como las variaciones estacionales de los parámetros físico-químicos, es la oceanografía química. Los parámetros físico-químicos es un término que se refiere a la temperatura, la salinidad y a la concentración de oxígeno disuelto, la concentración de materiales en suspensión. Fundamentalmente estas son en realidad variables que se estudian en oceanografía, que tienen una influencia muy importante en los organismos. Está también relacionado con las corrientes marinas. Entonces es muy importante tener el conocimiento en qué ámbito se encuentran estos valores de salinidad, de temperatura, y no solamente es en la superficie, sino que es en la columna de agua. Entonces nosotros, determinando eso, vamos a conocer cuáles son las influencias que está recibiendo la isla de esas masas de agua. Este laboratorio acondicionado en la embarcación cuenta con las condiciones adecuadas para filtrar las muestras de agua y separar las microalgas. Con esto se determina la concentración de clorofila, un indicador general de la materia viva. Las aguas filtradas se congelan y se llevan a los laboratorios de química en el CIMAR, donde se aplica un protocolo para comprobar la concentración de nitratos, nitritos, fosfatos, silicatos y amonio, los fertilizantes marinos. En la historia de la isla del Coco no puede faltar el nombre de Augusto Hissler, quien vivió por casi 20 años en esta isla desierta, acompañado de Lisbeth, su esposa. Desde 1889 hasta 1908, Hissler insistió en buscar el oro y las piedras preciosas que la isla del Coco escondía según las leyendas. A su llegada, Hissler encontró la significativa expresión "The bird is gone", el pájaro voló, lo que podría haber significado que el tesoro ya no estaba en su escondite. Su persistencia le permitió ser nombrado gobernador de la isla en 1905 y la concesión de la mitad de la tierra. Así lo decía el documento que Hissler poseía cuando murió en Nueva York en 1935. Investigadores de la Universidad Nacional buscan conocer el eventual impacto del cambio climático sobre las actividades turísticas asociadas a la existencia del Parque Nacional. El trabajo que estamos haciendo en la isla del Coco es identificar las actividades socioeconómicas que dependen de la existencia del Parque Nacional, ¿verdad? Y cómo estas actividades socioeconómicas se relacionan con otras, no solamente en la isla, sino alrededor de la isla también. Y ver cuál podría ser eventualmente el impacto que tendría la variabilidad climática y el cambio climático sobre estas actividades que se desarrollan en la isla del Coco, en el Parque Nacional Isla del Coco. Estas investigaciones han logrado dimensionar las actividades económicas como los turoperadores, que realizan viajes a la isla para el buceo y el avistamiento de especies marinas y terrestres. Una cosa importante, por ejemplo, en la parte de investigación es que ha habido varias organizaciones internacionales y nacionales que han dado su apoyo, tanto en donaciones como en recursos, digamos, que no son económicos necesariamente, para que esta investigación se pueda llevar a cabo. Hacer investigación en la isla del Coco es caro, y el hecho de que nos estén apoyando para poder hacer esta investigación, no solamente a la Universidad Nacional, sino a la Universidad de Costa Rica, permite que se genere información para que se tomen medidas de política más adelante informadas, o sea, que realmente tomen en cuenta lo que es el Parque Nacional como tal.
En 1905 se realizó la primera práctica de buceo en la isla del Coco. El gobierno de Costa Rica envió un pequeño grupo de buzos de casco duro o escafandra con el fin de ampliar lo que se conocía sobre la fauna del mar. Salieron en el vapor Turrialba y a bordo se encontraba Gustavo Rodríguez, quien ofreció algunos dibujos sobre el paisaje submarino. La gran cantidad de islotes alrededor de la isla, además de ser el refugio de numerosas aves, forman plataformas coralinas, hogar de la fauna marina tropical. El proyecto que tenemos en el Parque Nacional Isla del Coco, el Grupo de Corales, lo que ha estado haciendo es evaluaciones alrededor de la isla, identificando los arrecifes, y tenemos marcados varios arrecifes con unas varillas, y eso los estamos monitoreando. Eso es, se están visitando regularmente, o cada vez que vamos a la isla se visitan y se analizan a lo largo de una línea que se queda marcado con esas varillas. Entonces es un transecto permanente y ahí podemos ver cómo está cambiando los arrecifes en el tiempo. En Isla del Coco lo que estamos haciendo básicamente es monitoreo de las áreas con cobertura coralina, y también el componente incluye inventarios de biodiversidad, de fauna bentónica, no solo corales sino organismos asociados. Es un componente en el que participa una gran cantidad de personas, tanto la Universidad de Costa Rica como universidades extranjeras, y ahí lo que se busca es conocer qué hay en la isla. Entonces cada vez que vamos recolectamos organismos y estos se llevan a la universidad, algunos se analizan en el CIMAR o en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, y otros son enviados a especialistas en el exterior. Hasta la fecha el listado que hay, porque se hizo primero una recopilación de todo lo que se ha publicado desde la isla desde 1891. La recopilación que tengo es de más de 1.600 especies marinas, que es un número muy alto para un área tan pequeña como es la isla del Coco. Pero además en los últimos años, desde que empezó el proyecto, se ha informado de varios cientos de especies que no se conocían para la isla, y se han descrito como unas 5 o 6 especies, y están en proceso de descripción una gran cantidad de especies. Los estudios multidisciplinarios en esta área protegida, localizada a 532 kilómetros de la provincia de Punta Arenas, permitirán no solo conocer la compleja biodiversidad en este sistema poco perturbado, sino también ofrecerá mejores criterios para la toma de decisiones que garanticen su adecuado manejo. Bueno, la investigación es fundamental. Este es un sitio único y exclusivo en el mundo, ¿verdad? Los procesos de evolución en una isla oceánica son muy distintos a los procesos en otros ambientes, y pues creemos que los ecosistemas que tiene la isla son muy frágiles, y pues hay que hacer investigación permanentemente y monitoreo para tomar las medidas a tiempo que nos permitan que las mismas actividades de los humanos que estamos aquí pues no impacten. Hay elementos que nos están afectando irremediablemente, como el cambio climático. Entonces todas estas investigaciones pues son fundamentales. La institución no tiene recursos para investigar, no tenemos la experiencia ni el entrenamiento para hacerlo, y solamente son los centros de investigación los que podrían hacerlo. Entonces en ese sentido pues tenemos buenas alianzas. Ojalá que para siempre podamos seguir investigando y sabiendo qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos y cómo podemos mejorar la conservación. Es importante que el Estado siga apoyando estas investigaciones, sobre todo porque está aprovechando la misma inversión que hace el Estado en la educación superior. Entonces es
como devolverle a la sociedad costarricense para el conocimiento y el disfrute de todos los costarricenses, ¿verdad? Porque todo lo que aquí se genera es conocimiento que poco a poco los costarricenses pueden ir valorando, apropiándose de que la isla del Coco es nuestra. La belleza de este proyecto es que es ideado y desarrollado por costarricenses, financiado por costarricenses en instituciones públicas de Costa Rica. Y yo estoy convencido de que una de las razones por las cuales viene tanto turista a Costa Rica es porque en Costa Rica se realiza mucha investigación científica y las televisoras pueden saber que pueden llegar a tal parque nacional, tal día, tal hora y ver tal animal porque un científico estuvo ahí durante años investigando ese tema. Salimos rumbo al puerto de Punta Arenas, en plataforma continental. Dejamos la isla al finalizar el día. Nos acompañó una comitiva de habitantes en una suerte de despedida. Al caer la tarde, y con un inmenso océano Pacífico de frente, continúa este viaje con la certeza de que llevamos respuestas y muchas nuevas preguntas que le permitirán a este equipo de investigación ofrecer propuestas para buscar el equilibrio y el respeto por la biodiversidad en este pequeño pero profundo santuario de vida.